Primeramente, vamos a comenzar haciendo un breve recuerdo anatomofuncional del globo ocular. Para empezar a hablar de oftalmología tenemos que empezar a hablar de la parte ósea, que es la que contiene al globo ocular. Entonces vamos a hablar de las estructuras óseas de la cavidad orbitaria. ¿Ya? Es importante que recuerden las paredes de la cavidad orbitaria, las paredes óseas. ¿Ya? La pared superior va a estar formada por la lámina orbitaria del hueso frontal y por el ala menor del hueso esfenoides. ¿Ya? Esos dos huesos son los que conforman la pared superior de la órbita. La pared externa va a estar formada por el ala mayor del esfenoides y la apófisis frontal del hueso cigomático. Es importante recalcar en esta pared externa que esta parte de la anatomía ósea, como no hay relieves, digamos, no hay estructuras que puedan proteger al ojo, es la parte más vulnerable a los traumatismos de la parte anterior del globo ocular. Vale decir que por esta parte externa, ya algún trauma o algún proceso, digamos, mecánico puede lesionar fácilmente toda la parte anterior del globo ocular. No así, por ejemplo, con la pared interna, que sí hay relieves, ¿no? Está formada por el hueso maxilar, su apófisis ascendente, el hueso lagrimal, ¿sí? Y la lámina papirácea del hueso etmoides. Esta pared interna tiene la particularidad de que en esta lámina papirácea es muy delgada y tiene múltiples orificios, y va a ser un punto de entrada importante para las infecciones. Vale decir, procesos etmoidales inflamatorios como por ejemplo una sinusitis etmoidal, por continuidad van a producir fácilmente una celulitis orbitaria. Bien. Ahora, en la pared, en el suelo de la órbita, o pared inferior, va a estar formada por el hueso maxilar, la lámina orbitaria, ¿ya? También por la apófisis orbitaria del hueso palatino. Y esta pared también es importante porque en las fracturas o golpes con sentido anteroposterior, esta pared fácilmente se va a hundir, entonces va a producir las llamadas fracturas en blackout, que son fracturas donde se rompe este piso. Por ejemplo, el clásico mecanismo es el golpe de un puñete que va en sentido anteroposterior, y la primera parte que se va a hundir es el suelo, ¿ya? Es el suelo. Entonces va a haber un hundimiento del ojo y va a producir también un enoftalmos. Entonces recordar que entre estas estructuras óseas hay también hendiduras, agujeros, que lo vamos a comentar más adelante. Pero no tienen que olvidarse de los componentes óseos de cada una de las paredes y de la importancia de repente de la pared externa, que hace más susceptible a la parte anterior del globo ocular, la pared inferior en los golpes en sentido anteroposterior, ¿ya? Y la pared interna en el sentido de las infecciones. Como les comenté, estas paredes óseas, estos componentes, van a dar agujeros óseos, van a dar hendiduras. La primera hendidura que se va a formar entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides va a ser la hendidura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Importante estructura y pregunta de examen, porque siempre van a preguntar, si se refieren a esta hendidura, van a preguntar qué estructuras anatómicas pasan por esta hendidura, ¿ya? Por esta hendidura van a pasar el tercer par craneal, el cuarto, el sexto y la primera rama del trigémino, vale decir el nervio oftálmico o quinto uno. En el ala menor del esfenoides
vamos a encontrar el agujero óptico, que también, si se refieren a agujero óptico, nos van a preguntar qué estructuras contiene el agujero óptico. El agujero óptico va a contener principalmente al nervio óptico, ¿ya? Y a la arteria oftálmica. El nervio óptico con sus respectivas meninges, ¿ya? Y en la parte inferior la arteria oftálmica. También vamos a encontrar en la pared superior de la órbita la escotadura supraorbitaria, donde van a pasar los vasos y nervios supraorbitarios, ¿ya? Vamos a encontrar también en la cresta lagrimal, tanto anterior como posterior, el surco o fosa lagrimal, ¿ya? Entre estas dos estructuras. Por el surco y foramen infraorbitario también vamos a tener en cuenta que van a pasar estructuras como los vasos y nervios infraorbitarios. Otra vez, dentro de las estructuras ópticas, la hendidura esfenoidal, ¿ya? Y el agujero óptico. En esta diapositiva o foto vemos lo que habíamos comentado, el foramen óptico, el conducto óptico. Esta estructura sería el nervio óptico con sus respectivas meninges. Los puntos se van a referir a las fibras nerviosas del nervio óptico, y la estructura que va inferiormente sería la arteria oftálmica, ¿ya? Y la hendidura orbitaria esfenoidal. Vemos que acá hay una estructura que va a ser el anillo de zinc, ¿ya? Donde también es importante porque lo pueden mencionar cuáles son los componentes que pasan por este anillo. Acá vemos el nervio óptico, el segundo par craneal, la arteria oftálmica, y acá vemos algunas estructuras que no pasan por el anillo de zinc, pero digamos se encuentran en la hendidura esfenoidal. El quinto uno, con sus ramas, el nervio lagrimal, ¿ya? Y la vena oftálmica. Importante recordar las principales capas del globo ocular. El globo ocular principalmente tiene tres capas. La primera capa va a ser la córnea, que se va a continuar con la esclerótica, ¿ya? La capa del medio va a ser la úvea, o la capa nutricia del globo ocular. Cada una de las capas las vamos a describir. Y la capa interna, que va a ser la retina. Acá vemos un poco de los vasos y de todos los vasos y arterias y venas que van a formar parte, ¿no?, del globo ocular. Importante recordar, la principal vasculatura o vascularización del globo ocular la va a dar la úvea. Justamente es la capa media del ojo, la capa vascular, ¿ya? A través de la coriocapilaris, que va a vascularizar las paredes digamos las capas de la retina más profundas, ¿ya? Y las capas internas de la retina, internas, van a estar irrigadas por la arteria central de la retina. Eso es lo que tienen que recordar en vascularización, digamos, del globo ocular. Hay una pregunta que vamos a empezar a resolver las preguntas también, donde dice que la motilidad de los párpados va a depender de el tercer y el séptimo par craneal, el segundo par craneal, el sexto, el tercero y el sexto, y el segundo o el sexto. Motilidad de párpados va a depender de qué nervios craneales, del tercero y del séptimo. Muy bien. ¿Por qué? Porque el tercer par craneal va a ser el nervio oculomotor, ¿ya? Va a inervar a todos los músculos del globo ocular, excepto el recto externo y el oblicuo mayor. El recto externo, que va a estar inervado por el sexto par, y el oblicuo mayor por el cuarto par, ¿ya? Y en el componente del séptimo par, el séptimo par tenemos que recordar que es un nervio que va a tener tres funciones fundamentales. Uno, va a contribuir a la motilidad ocular, porque va a inervar los músculos de la mímica facial, ¿ya? Va a tener fibras sensoriales que van a ser responsables de recibir, digamos, la sensibilidad, ¿no?, gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua.
y también bueno, principalmente eso, ¿no? El músculo de la mímica y de los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces, tanto el tercero como el séptimo van a estar relacionados con la motilidad de los párpados. El segundo par craneal es el nervio óptico. El sexto, que va a inervar al recto lateral, ¿ya? Esta pregunta nos dice que es falso, que el músculo dilatador del iris tenga inervación parasimpática, que el endotelio sea la capa más interna de la córnea, que la lámina fusca separa coroides y esclera, que el limbo separa córnea y esclera, aunque la coroides es esencialmente vascular. El músculo dilatador del iris, ¿qué tipo de inervación tiene? Ajá. Y el músculo esfínter del iris, ya, eso es importante porque el iris tiene estas 2 inervaciones, a nivel del esfínter y a nivel del músculo dilatador, ¿ya? A nivel del esfínter, parasimpática, y a nivel del músculo dilatador, simpática. El iris es parte de la úvea, ¿ya? Recordando ya, la úvea se divide en iris, cuerpo ciliar y coroides, ¿ya? En el iris hay que recordar la inervación del esfínter y del dilatador. En el cuerpo ciliar, lo que tenemos que recordar es que en el cuerpo ciliar se encuentra el músculo ciliar, ¿ya? Y se va a encontrar el epitelio. El músculo ciliar es importante, ¿por qué? Porque forma parte de la acomodación. El músculo ciliar se contrae, relaja las zónulas y abomba el cristalino. Al abombar el cristalino produce aumento de la convergencia, aumento de la potencia dióptrica del cristalino y por consiguiente forma parte del mecanismo de acomodación. Eso es muy importante en el músculo ciliar. Y el epitelio, ¿ya? Y en el músculo ciliar también recordar que están los procesos ciliares, ¿no? Los procesos ciliares son los que van a producir la formación del humor acuoso. Entonces, eso me refería cuando les decía que la úvea es la capa nutricia del globo ocular, porque en la úvea, en el cuerpo ciliar, en los procesos ciliares, se va a formar el humor acuoso. Y el humor acuoso va a nutrir tanto a la córnea como al cristalino, que son estructuras avasculares, ¿ya? Ahora, para completar, el otro componente de la úvea es la coroides. La coroides a su vez tiene igual 3 capas, ¿ya? La coriocapilar, la capa de vasos grandes, ¿ya? Y la lámina fusca. Eso porque, bueno, habíamos hablado del iris. Ahora, el endotelio es la capa más interna de la córnea. La córnea tiene 5 capas. ¿Alguien me las puede describir, las 5 capas? ¿Alguien que se acuerde de las 5 capas de la córnea? Eso es pregunta de examen. Eso sí es fija pregunta de examen. Vamos a volver a tocarlo más adelante, pero ya lo vamos a comentar. La córnea tiene 5 capas. La primera capa va a ser el epitelio. Ya es importante. El epitelio descansa sobre una membrana basal, que es la membrana de Bowman. Después de la membrana de la membrana de Bowman está el estroma. El estroma de la córnea, lo vamos a ver en una foto, corresponde a más del 90% del grosor de la córnea, ¿ya? Después viene la membrana de Descemet y la capa más interna, la es una capa de una sola, vale decir una sola capa, es una capa es una monocapa que va a ser el endotelio, ¿ya? Entonces el endotelio sí es la capa más interna de la córnea. La principal función del endotelio corneal es mantener el balance hídrico a nivel de la córnea, ¿ya? Situaciones como aumento de presión ocular, como por ejemplo procedimientos quirúrgicos intraoculares que afecten a esta capa del endotelio, van a producir alteraciones en la hidratación corneal y por consiguiente van a producir opacidad corneal.
y a su vez disminución de la agudeza visual. Y algo también importante en esta capa del endotelio es que no se regenera, ¿ya? Si se pierden células en esta monocapa celular, estas células nunca más se van a volver a regenerar. Cuando nacemos con un número determinado de células endoteliales, ¿ya? Más o menos unas 4000 células endoteliales. Al avanzar la edad, al pasar el tiempo, se van perdiendo esas células endoteliales de manera permanente, ¿ya? Vale decir que un sujeto a los 30, 40 años ya va a tener unas 3000, 2500 células, y eso va avanzando conforme pasa la edad. La lámina fusca va a separar coroides de esclera. Habíamos comentado que la coroides es la capa intermedia, ¿no es cierto?, la capa media del globo ocular, y va a estar separada justamente de la esclera por esta lámina fusca. El limbo va a separar la córnea de la esclera. La córnea, que pertenece a la capa externa de la esclera, el límite va a ser el limbo, ¿no? Y por eso se denomina limbo esclerocorneal. A partir de ese limbo es que se continúa con la esclera. Y la coroides, otra vez, es esencialmente vascular para la nutrición del globo ocular, y también intensamente vascular para permitir al ojo ser una cavidad cerrada, ¿no? Que no entre luz, por otra parte, que no sea la córnea. Otra pregunta: coroides y retina están separadas por membrana de Descemet. Hemos dicho que la membrana de Descemet es la cuarta capa de la córnea, ¿ya? Si lo ven de adentro para afuera, sería la membrana basal del endotelio, ¿ya? La membrana de Bowman es la membrana basal del epitelio, ¿ya?, que está externamente. La membrana de Bruch justamente es esta capa que va a separar la coroides de la retina. La lámina fusca separa coroides de esclera. Y la membrana limitante interna sería la capa, digamos, que está la primera capa, yendo de adentro para afuera, de la retina. Histológicamente, la retina va a tener 10 capas, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién separa coroides de retina? Ajá, Bruch. Descemet es parte de la córnea, ¿no? Bowman también. Limitante interna es parte de la retina. Vamos a hablar de refracción. Refracción es un capítulo de la oftalmología muy interesante, que se refiere a las lentes naturales que tiene el ojo humano. Las principales lentes naturales refractiva significa una lente que es capaz, ¿ya?, de producir refracción, de producir un foco a determinada distancia, ¿no?, con esos rayos que vienen del infinito. Entonces, las principales lentes naturales del ojo son la córnea y el cristalino, ¿ya? La córnea es la estructura que tiene mayor poder de refracción del globo ocular, ¿ya? Más o menos 43 dioptrías, y son en realidad dos valores. Si vemos en la córnea, tenemos una superficie anterior y una superficie posterior. La superficie anterior tiene un poder de convergencia de 48 dioptrías positivas, y la superficie posterior tiene un poder de refracción de menos 5 dioptrías. Entonces, cuando hacemos la suma de ambas superficies, vamos a obtener que la córnea tiene un poder neto de refracción de 43 dioptrías. A su vez, el cristalino es la otra lente que tiene también poder de refracción,
que es de 20 dioptrías. ¿Ya? Muchas veces les va a venir una pregunta tan solo diciéndoles como un promedio de la córnea como 40 dioptrías y el cristalino como 20 dioptrías. Pero también sería cierto que la superficie posterior de la córnea tiene menos 5 dioptrías. ¿Ya? Entonces, para que los rayos del infinito que vienen y atraviesan todos estos medios transparentes, ¿ya? Formen un foco en la retina, todos estos medios tienen que estar transparentes, tanto córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo. ¿Ya? Pero las que más producen la convergencia o la potencia dióptrica van a ser la córnea y el cristalino. También recordar que el poder de refracción de una lente pues se mide con la dioptría. La dioptría es la unidad de cómo calcular, digamos, el poder. Una dioptría va a ser igual al inverso de la distancia focal. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, acá ya vemos varias circunstancias cuando ese foco, ese punto focal que producen estas lentes, se produce, digamos, no se produce en la retina, sino se produce bien antes de la retina o bien después de la retina. Entonces hablamos de la miopía y de la hipermetropía. ¿Ya? Miopía son cuando los rayos que convergen del infinito, ¿ya?, se enfocan o producen el punto focal mucho antes de la retina. Y la hipermetropía son cuando los rayos que provienen del infinito hacen el foco detrás de la retina. Entonces, aquí viene el concepto de ametropía. Un ojo emétrope sería cuando el punto focal se encuentra en la retina, ¿no es cierto? Y se puede producir, pues, la imagen retiniana se verá nítida. Entonces, cuando hablamos de miopía, ¿qué es lo que pasa? Las curvaturas, digamos, son más acentuadas, entonces hay mayor poder de refracción, ¿no? Entonces el punto se va a formar mucho antes en la retina. Ahora, ¿cómo estos errores de refracción, que son principalmente la miopía y la hipermetropía, vamos a corregirlas? Vamos a corregirlas con lentes convergentes y lentes divergentes. Por ejemplo, en la hipermetropía habíamos comentado que los rayos se forman detrás de la retina. Lo que debemos de hacer es poner una lente que tenga la capacidad de converger mucho más para que estos rayos hagan punto focal en la retina, ¿verdad? Entonces, ahí usaremos los lentes convergentes, los lentes convexos, ¿ya? Y lo contrario sucederá en la miopía. En la miopía, acá hay un poder de convergencia mucho mayor. Entonces necesitamos que estos rayos, necesitamos producir divergencia en estos rayos para que el punto focal lo hagan más atrás. ¿Ya? Entonces usaremos, para producir estos rayos divergentes, usaremos lentes cóncavas, que también se les llama lentes negativas. Entonces las hipermetropías vamos a corregir con lentes convergentes o lentes positivas, y las miopías con lentes negativas o lentes divergentes. Ahora, recordar que también a estas lentes, a estas dos lentes, tanto convergentes como divergentes, se les llama lentes esféricas. ¿Ya? ¿Por qué esféricas? Porque en todos sus meridianos van a tener el mismo poder dióptrico. ¿Ya? Eso les comento porque vamos a hablar en unos momentos del astigmatismo, y en el astigmatismo hay diferencia de esos poderes, de ese poder dióptrico. Entonces no se va a corregir con estas lentes esféricas, ni con las biconvexas ni con las cóncavas. Entonces acá vemos un ojo normal. Los rayos del infinito entran a través de los medios transparentes y hacen convergencia en la retina, hacen que converja la imagen en la retina. ¿Ya? En cambio, en el ojo miope,
producen esa imagen antes de la retina ¿ya? Y aquí usaremos un lente divergente, ¿ya? Que puede hacer que esos rayos hagan converger a la imagen en un punto de la retina. Aquí igual en el ojo hipermétrope usaremos las lentes convergentes, ¿ya? Entonces estas son también preguntas de examen, son preguntas muy simples, pero sí vienen con bastante frecuencia. Para las miopías, las lentes divergentes, y para las hipermetropías, las lentes convergentes. Bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto con referente a la hipermetropía? El ojo hipermétrope es típicamente grande, no solo en su diámetro anteroposterior, sino en todos los demás. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Sí? ¿El ojo hipermétrope es grande o es pequeño, típicamente? En el ojo, en el hipermétrope dijimos que los rayos convergen detrás de la retina. Entonces, como analizando un poquito nada más, es pequeño. Justamente son ojos pequeños. En cambio, en la miopía, por ejemplo, son ojos grandes, ¿ya? La miopía son ojos grandes, la hipermetropía son ojos pequeños. Son pequeños y aún sus estructuras intraoculares están bien cerca de sí. Por ejemplo, estos ojos hipermetrópicos son predisponentes a los glaucomas de ángulo cerrado, ¿ya? Que por cercanía de las estructuras internas hacen que su ángulo camerular se cierre en determinadas ocasiones y produzca aumentos de la presión o crisis de glaucoma, ¿ya? Entonces, el ojo hipermétrope en realidad es pequeño, ¿ya? El ojo está predispuesto al glaucoma de ángulo cerrado. Se refiere a que el ojo hipermétrope va a estar predispuesto, ¿no? Por las estructuras muy cercanas que tiene internamente. En la hipermetropía es el error de refracción en el que los rayos paralelos de luz son llevados a un foco por detrás de la retina. Es correcto, ¿ya? Y se puede asociar a un estrabismo divergente. También es correcto. Se puede asociar a un estrabismo. En los grados extremos podría aparecer aberraciones del desarrollo, colobomas o microoftalmia, por ejemplo, ¿no? Microoftalmia son ojos digamos, patológicamente pequeños. Estas preguntas de miopía y hipermetropía son frecuentes. Esta es otra figura donde dice más de lo mismo. 5. Si una persona que presenta disminución de la agudeza visual mejora al mirar a través de un agujero estenopeico, la causa más probable de su déficit visual sería un defecto de refracción, sería una ambliopía, sería una catarata, una croiditis central serosa, un estrabismo. Para empezar, cuando vamos a diagnosticar nosotros o vamos a pensar en un defecto de refracción, habremos tenido que descartar otras causas ya de disminución de la agudeza visual, que pueden ser inflamatorias, traumáticas, etcétera, ¿no? Entonces, como que en un ojo sin patología aparente, nosotros hacemos una prueba que se llama el agujero estenopeico. Significa poner delante del ojo, justamente ocluir el ojo y nada más dejar un pequeño orificio en el medio. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con eso? Vamos a conseguir que los rayos que vienen paralelos del infinito, que solo entren los rayos que se dirigen a la mácula, y todos los otros rayos que vienen los vamos a suprimir, ¿ya? Entonces, si una persona va a mejorar con el agujero estenopeico, quiere decir que sus medios están transparentes, que sus medios están sanos, ¿ya? Entonces, la causa probable de su déficit visual podría ser un defecto de refracción. Sí podría ser, porque de repente este paciente es miope, es hipermétrope, ¿ya? Ahora, ambliopía. En la ambliopía no va a mejorar al mirar por el agujero estenopeico. El paciente no va a mejorar su agudeza visual. ¿Por qué? Porque la ambliopía va a ser un defecto funcional,
donde la mácula, ese ojo no aprendió a ver, en otras palabras, ¿ya? No aprendió a ver, y eso pues lo va a arrastrar desde niño, cuando tiene errores de refracción, miopía, hipermetropía, etcétera. La hipermetropía es la más ambliopizante del ojo. Cuando los niños o las personas no tienen o tienen estos defectos de refracción no corregidos, entonces no hacen foco, ese ojo no hace foco, como les he dicho, en la retina, hace delante o detrás, y va a haber siempre un ojo dominante, ¿no? Siempre va a haber un ojo que va a ver mejor que el otro, y el dominante va a suprimir al otro ojo, y el que está suprimido nunca va a encontrar una imagen real, una imagen nítida, entonces se va a ambliopizar. Cuando hablamos de ambliopía, o cuando los niños los vemos en el servicio, ¿ya? Lo que vamos a es importante descartar la ambliopía, porque solamente la ambliopía se va a poder corregir hasta los 8 años, máximo hasta los 13 años, pero con fines académicos son 8 años, ¿ya? Si nosotros antes de los 8 años no le hemos corregido esos errores refractivos con las lentes que acabamos de mencionar, esos niños van a tener pues ambliopía de un ojo. ¿Y la ambliopía en qué va a afectar? Principalmente en la binocularidad, ¿no? No va a ver con los dos ojos, no va a conseguir una imagen única, ¿no? Entonces no va a tener estereopsis, que significa profundidad de foco. Entonces cuando se quieran hacer tareas complejas, tareas pequeñas que se necesite ver tridimensionalmente, se va a perder, ¿no? esa estereopsis, y va a haber solamente en dos planos. Esa es la ambliopía. Ahora, la catarata se refiere pues a la opacidad del cristalino, principalmente por la edad, ¿ya? Del cristalino. Entonces, aunque le hagamos ver por el agujero estenopeico, no va a mejorar la agudeza visual. ¿Por qué? Porque un medio, que es el cristalino, no va a estar transparente, entonces no va a dejar que pase ningún rayo de luz, ni por el centro ni por la periferia. Coroiditis central serosa son inflamaciones de la retina, ¿ya? Y que si está inflamado, si hay edema a nivel macular, igual no va a mejorar, ¿no?, su agudeza visual. Y el estrabismo se refiere a que se va a perder el paralelismo de los ejes visuales. Entonces, al mirar por el agujero estenopeico, posiblemente el ojo que está estrábico no va a encontrar hacer foco en la fobia, entonces tampoco va a mejorar por el agujero estenopeico.